Espero que estén de maravilla. Les platico, el día de hoy vamos a revisar la carta de nuestro amigo el muchachito Timothy Chalamet. Y pues bueno, eso es. Antes que nada, amigos, pues bueno, nada más quiero recordarles que si les gusta el video pueden darle like, pueden darle compartir, pueden suscribirse y toda la situación, yo encantado. Igual recuerden que si les gusta ese tipo de lecturas, pues bueno, pueden mandarme mensajes, de hecho hoy les voy a dejar mis redes sociales para que me manden mensaje directo a través de TikTok, a través de Instagram y pues bueno, por si ustedes quieren una lectura similar a las que hago aquí, pues bueno, qué mejor. Ahora, pues bueno, eso es todo. Entonces, pues ahora sí, ya vamos a empezar. Ahora, tema número uno, yo sé que el chico es de ascendencia francesa, entonces, pues bueno, les voy a decir cómo creo que se pronuncia su nombre. Según yo, se pronuncia Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. No lo sé, no sé hablar francés, no me gusta el francés, entonces, pues bueno, para todo esto, para efectos prácticos, pues bueno, le voy a decir Timothy o Timmy al muchachito, entonces, pues bueno, es eso. Recuerden amigos, yo hago lecturas de astrología védica, entonces si ustedes ya han visto la carta de este chico y no les suenan los signos, es porque, pues bueno, ahí se hace una pequeña corrección, se utiliza la astrología sideral en el cual nosotros vemos dónde están los planetas en relación a las estrellas fijas, entonces, pues bueno, hay que considerar eso. Entonces, amigos, pues bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos de este muchacho? Eh, Tenemos que nació el 27 de diciembre de 1995. Sabemos que el chico nació a las 9:16 y que, pues bueno, nació en Manhattan. Entonces, pues bueno, vamos a ver y les platico amigos, desde hace rato que yo me puse a revisar la carta de este chico, pues hubo varias cosas que me llamaron la atención. La verdad es una carta muy muy interesante porque aquí como nosotros podemos ver, el chico tiene como que un cúmulo de planetas entre la casa 5 y 6 y eso es muy interesante pues porque son casas muy particulares. Entonces, pues bueno, vamos a verlo y vamos a iniciar todo por partes, ¿va? Número uno, el chico, pues bueno, tiene su ascendente en Leo y esto es muy interesante por muchas situaciones, ¿va? Leo es un signo muy interesante, es el signo que pues justamente representa al Sol y pues bueno, aquí hay varias situaciones. Nosotros generalmente conocemos a personas que, pues bueno, justamente tienen ya sea su ascendente, que tengan el sol o que tengan la luna en Leo, y pues bueno, generalmente son personas que llaman mucho la atención, ¿no? Son personas que pues justamente, siguiendo un poquito todo este simbolismo del sol, justamente brillan, y todo esto, pues bueno, tiene su propia situación particular. Justamente Leo, ¿qué es lo que puede representar? Puede representar al rey, puede representar al gobernante, en este caso, en cuestión del tarot, pues bueno, Leo representa justamente a la fuerza o la carta de la fuerza. Entonces, pues bueno, justamente tiene muchas connotaciones muy positivas. Ahora, amigos, recuerden, como yo utilizo astrología védica, les voy a platicar esto un poquito de, como ya les he platicado en otros videos, justamente sobre lo que son las gunas. Y pues bueno, básicamente las gunas son como ciertas características o cualidades que las cosas tienen. Y pues bueno, en este caso, aquí nosotros podemos dividir justamente estos signos, los 12 signos solares, los podemos subdividir en tres grupos de cuatro y cada uno representa aspectos distintos de la vida o fases distintas de la vida en la cual, pues bueno, nosotros como seres espirituales decidimos encarnar en una vida humana y pues bueno, justamente los primeros cuatro signos que van desde Aries, Tauro, Géminis y Cáncer tienen que ver con una naturaleza rayásica. ¿Eso qué significa? Que pues bueno, son las primeras vidas que nosotros tenemos encarnando en un cuerpo humano. Entonces tiene que ver justamente con la exploración, tiene que ver justamente con todo el aspecto físico, tiene que ver con todo este aspecto de lo que tiene que ver el mundo. Todo eso, pues bueno, va relacionado con estos cuatro signos. Y aquí amigos, por eso Leo se vuelve interesante, porque justamente Leo lo que representa es la segunda parte o la segunda fase en la cual pues bueno, se va transformando el alma, en la cual va creciendo, en la cual va aprendiendo. Y pues justamente Leo, o bueno, toda esta porción de Leo, Virgo, Libra y Escorpio representan la naturaleza tamásica, ¿va? ¿Qué significa tamas? Pues bueno, tamas básicamente significa en este caso como ignorancia o inercia y pues justamente aquí ya es donde el espíritu
espíritu o donde el alma ya se empieza a adentrar más a una vida material, al día a día, justamente hablar del matrimonio, hablar de servicio, hablar de todo eso. Entonces, pues justamente en Leo, amigos, lo que pasa o lo que nosotros logramos percibir en Leo es que nosotros estamos sacando o estamos cultivando todo el karma positivo que nosotros hemos manejado en vidas pasadas. Todo ese karma positivo que se manejó en todas estas vidas, de Aries, de Tauro, de Géminis y de Cáncer, todo eso empieza a florecer y empieza a manifestarse en la vida de Leo. Justamente por eso, pues como yo les comento, las personas que generalmente tienen condiciones o tienen planetas o el ascendente en Leo, pues generalmente por eso tienden a tener vidas muy auspiciosas, ¿no? Porque justamente están mostrando o están expresando todo ese karma positivo que se han tenido de vidas pasadas. Entonces, pues les digo, desde este punto ya iniciamos bien, ya estamos hablando de una vida en la cual, pues para este chico, él va a ser el centro de atención. Ahora amigos, pues para las personas que tienen su ascendente en Leo, esto va a significar que siempre sí o sí van a tener en su casa 5 y en su casa 9 signos de fuego. Y pues bueno, en la casa 5 vamos a tener a Sagitario y en la casa 9 vamos a tener a Aries. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto, amigos? Que pues bueno, la casa 1, la casa 5 y la casa 9 son casas tricona o son casas dármicas, es decir, son casas que tienen que ver justamente con el propósito de la vida y pues bueno, por consecuencia son casas que son positivas para nosotros. En el caso de este chico, pues bueno, nosotros podemos definir que al ser ascendente en Leo, los planetas que van a ser positivos o que van a ser funcionalmente benéficos para este chico va a ser número uno, el Sol. ¿Por qué? Porque pues bueno, es el regente de su ascendente. Número dos, Júpiter. ¿Por qué? Porque es el regente de su casa 5. Y número 3, Marte, porque es el regente de la casa 9 y de la casa 4. Entonces, pues justamente estos planetas van a ser positivos para este chico y aquí les digo que me llamó mucho la atención porque justamente esos tres planetas son los planetas que tenemos aquí. Esos son los planetas que nosotros tenemos en la casa 5 y la casa 5 justamente expresa o demuestra nuestro karma más positivo y justamente nuestro dharma, nuestro propósito. Entonces, pues bueno, desde ahí me dice que pues ya esta vida en particular para este chico va a ser una vida muy importante. Ahora, vamos a ver o vamos a definir por qué. La casa uno, amigos, ¿qué es lo que representa? Representa la identidad, representa cómo nos ven las demás personas, representa básicamente la máscara que nosotros vestimos para los demás. Entonces, pues desde este punto ya iniciamos bien con eso. Número 2, la casa 5, ¿qué es lo que representa? La casa 5 representa muchas cosas, entre ellas representa los hijos, representa los placeres, representa la creatividad y por consecuencia representa justamente lo que nos nutre espiritualmente al nosotros hacerlo. Y pues bueno, siempre para las personas que van a tener su ascendente en Leo, eso significa que en su casa 5 pues bueno, vamos a tener sí o sí a Sagitario. Y Sagitario también es un signo bastante auspicioso. De hecho, aquí, pues, ¿por qué? Porque nosotros tenemos justamente la realidad tamásica, que es lo que yo les comento, el día a día, el servicio, todo el aspecto material. Nosotros tenemos que eso dura o que eso se manifiesta a través de Leo, a través de Virgo, a través de Libra y a través de Escorpio. Y posteriormente, a partir de Sagitario en adelante, ya estamos hablando de una realidad sátrica, que esto tiene que ver justamente con todo el aspecto espiritual, con todo el aspecto elevado, con todo lo que tiene que ver justamente con la filosofía, con la religión, con la liberación de karma. Entonces, pues también es un signo muy auspicioso, justamente representa que la creatividad de esta persona o de todas las personas que tienen en este caso su ascendente en Leo, tiene que ver pues justamente con esta libertad, con esta capacidad de expresarse y con esta capacidad de tomar algo mundano y verlo en un sentido superior. Entonces, pues les digo, eso es muy positivo para este chico y el hecho de que nosotros tengamos a tres planetas que son muy importantes para él, significa justamente que su Dharma está alineado con su vida. O sea, que justamente su vida está diseñada para poder cumplir este propósito al 100. Ahora amigos, pues bueno, yo como siempre les recuerdo, yo no soy una persona muy cinéfila, la verdad, yo realmente no veo muchas películas. De este chico vi la de Call Me By Your Name, y hasta ahí, no he visto Dune, no he visto la de Willy Wonka, no recuerdo en cuáles otras ha salido este chico, pero pues bueno, realmente no lo ubico mucho, pero
Hace poco, pues justamente que ganó un premio, pues tengo entendido que justo él dijo, ¿no? Que le interesaba ser como uno de los artistas más ambiciosos y pues todo eso tiene todo el sentido del mundo por toda esta carga que tenemos en la casa 5 que una vez más es la casa de la expresión. Entonces, pues sí, les digo, yo creo que planetariamente este chico tiene toda la posibilidad y toda la capacidad para poder hacerlo. Entonces, pues bueno, es cuestión de verlo, eh, a ver cuáles son los tipos de papeles que él llega a tener. Yo ahorita, pues bueno, me quedé con él con la imagen, con la idea de que es, es un twink, el muchachito es un twink, pero pues bueno, yo sé que conforme los años vayan pasando y todo eso, y conforme el chico vaya creciendo, pues bueno, ya va a ir teniendo ciertos tipos de papeles, ¿no? Entonces, una vez más, yo no sé qué tan buen actor sea, pero pues bueno, aquí me dice que tiene mucha capacidad para eso. Ahora vamos a empezar a ver su casa 5 que justamente, pues para mí es su casa más importante, su casa más interesante. Y como les digo, la casa 5 tiene que ver con los hijos, tiene que ver con nuestra creatividad y tiene que ver con los placeres, lo cual es muy, muy interesante esta combinación. Número uno, amigos, y más importante, para mí el planeta más importante que nosotros tenemos ahí es el Sol. Y esto es muy importante por muchos motivos. Yo en otros videos les he platicado sobre los yogas planetarios y un yoga planetario básicamente son correspondencias que nosotros tenemos, en este caso con ciertos planetas y con ciertos signos. Y para mí uno de los yogas más interesantes o más importantes que nosotros podemos tener es cuando nosotros tenemos una mezcla de las casas angulares, que son las casas Kendra, y las casas Tricona, que son las casas dármicas. ¿Por qué? Las casas Kendra o las casas angulares justamente tienen que ver con los pilares de nuestra vida, entonces pues bueno, básicamente es como si nosotros tuviéramos justo ahí la estructura de nuestra vida y las casas dármicas justamente son los que nos dicen cuál es el propósito de esa estructura. Entonces cuando nosotros tenemos una correspondencia entre estas casas, pues justamente significa que el propósito de esta construcción o que los pilares de esta construcción van de la mano con el propósito de esta vida en particular. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos aquí una correspondencia de que la casa uno, que es la casa más importante, porque estamos hablando de la identidad, porque estamos hablando justamente, esa es una casa que es tanto dármica como casa angular, el hecho de que nosotros tengamos justamente al regente de la casa uno en la casa 5, justamente nos dice que su identidad va de la mano con su arte, tal cual así, con su arte, con lo que el chico está buscando hacer, con lo que el chico busca expresar. Tenemos esa parte y pues bueno, no estamos hablando de un único planeta, sino que estamos hablando del Sol. ¿Qué representa el Sol? El Sol representa justamente el espíritu, representa el alma, representa ese deseo que nos hace querer encarnar en un mundo físico y estar justamente aquí presentes en este maravilloso planeta y toda esta situación. Entonces, es un signo, es un planeta, perdón, muy importante. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos, como les comento, justamente al regente de la casa uno en la casa 5, esto nos dice que justamente la creatividad de este chico va 100% de la mano con su identidad, o sea que no lo podemos separar, que justamente van de la mano y que una nutre a la otra. Y es muy interesante porque justamente aquí nosotros estamos hablando del Sol en Sagitario. Como yo les comenté, Sagitario es un signo bastante positivo. Generalmente nosotros lo podremos considerar como un signo positivo. Y el Sol aquí, ¿qué es lo que toma? O cuál es la forma que está tomando. El Sol, recuerden, es el propósito, es el alma. Y aquí nosotros estamos hablando de un alma que está buscando justamente un propósito que vaya más allá o que trascienda justamente del mundo material o de este mundo que nosotros conocemos. Aquí nosotros estamos hablando de un espíritu que busca trascender. Y no únicamente trascender, sino trascender a través de la creatividad, trascender a través de la expresión. También lo podríamos considerar como trascender a través de los hijos, que ahorita les voy a platicar de eso, pero pues bueno, esas son las situaciones que nosotros podemos ver aquí. Sagitario, básicamente todo lo que toca lo eleva hacia un plano que es espiritual, entonces, pues bueno, les digo, eso ahí está maravilloso, porque justamente eso significa que la creatividad y la expresión creativa de este chico, pues justamente va 100% de la mano con su propósito del alma, o sea, con lo que él decidió hacer para encarnar en esta vida en particular, pues bueno, tenemos esa situación y les digo, es muy positivo. También generalmente el sol es positivo
En Sagitario, porque el Sol, Surya y Júpiter, Brihaspati, tienen buena relación. Ahorita se los voy a platicar un poquito más a fondo. Pero pues bueno, el Sol en Sagitario, pues justamente tiene muchísimas bondades, tiene muchísimos beneficios. Número 2, vamos a hablar de Júpiter, que también nosotros lo tenemos ahí en Sagitario, y Júpiter es básicamente el maestro espiritual, ¿ok? Júpiter, ¿qué es lo que representa? Se conoce como Brihaspati o como el gurú, y es básicamente el maestro de los dioses. Justamente el conocimiento de Júpiter tiene que ver mucho con la espiritualidad, tiene que ver mucho con el desapego, tiene que ver mucho con el dejar ir y tiene que ver justamente mucho con la trascendencia. Y esto, amigos, es muy interesante y es muy positivo porque Júpiter es el regente de Sagitario. Entonces, en primer lugar, nosotros ya tenemos a un Júpiter que es muy fuerte aquí. Número 2, eso le da más sensación al chico, porque lo seguimos teniendo en la casa 5. Esto le da más sensación al chico de que justamente esto del arte y de la creatividad, justamente ese es su propósito de vida, esa es la forma en la cual el chico va a trascender y justamente pues a mí me suena que a aprender de la humanidad, a aprender de las cosas, a obtener todas las lecciones, todo eso también está justamente por esta parte. Eh, o sea, eso es muy positivo. Y me gusta mucho eso porque, como les digo, Brihaspati o Júpiter es el maestro de los dioses y el Sol, Surya, pues nosotros lo podemos considerar como un dios. Entonces, pues justamente me gusta mucho porque siento que esta dinámica justo lo que puede hacer es ayudar al chico a que toda esta cualidad del Sol, que nosotros tenemos a un Sol muy fuerte tanto por estar en un signo positivo, por estar en una casa positiva y por ser el regente del ascendente, es muy fuerte este Sol. Y cuando las personas tenemos, porque yo también tengo el sol muy fuerte, las personas se pueden volver muy autoritarias, las personas se pueden volver muy cerradas. El sol generalmente se considera como un planeta funcionalmente maléfico. ¿Por qué? Porque suele traernos dificultades a la vida. Entonces, pues cuando es fuerte, pues bueno, eso nos puede volver personas muy cerradas de mente. Sin embargo, aquí el hecho de que esté en la misma casa y que esté muy cerca de Júpiter, pues justamente ayudan mucho a elevar esa situación, a que el chico no actúe 100% desde el ego, sino que también actúe desde esta parte dármica, desde esta parte de la trascendencia. Eh, Júpiter tiene que ver también mucho justamente como les comento con el desapego, entonces pues bueno, le puede ayudar mucho eso al chico y me gusta mucho esa dinámica. Ahora, la situación particular es que los tenemos muy cerca y recuerden que cuando nosotros tenemos a planetas muy cerca al Sol, esto se conoce como combustión y puede debilitar al planeta con el que está justamente en combustión. Entonces, pues esto puede debilitar un poquito las cualidades que nosotros tenemos ahí. Sin embargo, como nosotros tenemos a Júpiter justamente en Sagitario, que pues bueno, se considera exaltado por estar también en su propio signo y por estar particularmente en Sagitario, expresa más sus características de Júpiter. Yo creo que esto le puede ayudar un poquito a este chico a recuperar pues justamente un poquito esta debilidad que le genera la combustión. Eh, Ahora, Júpiter, y esto es para todas las personas que son ascendentes en Leo. Júpiter es un planeta un poquito mixto. Yo les dije que es benéficamente, que es funcionalmente benéfico porque es el regente de la casa 5, pero también es el regente de la casa 8 y la casa 8 es la casa de la muerte y la casa de la transformación. Entonces, si bien Júpiter sí habla mucho sobre los placeres, sobre los hijos, sobre la expresión, también está un poquito relacionado justamente con la transformación y pues bueno, esto pues justamente le va a dotar un poquito esa situación de que justamente los valores que nosotros vemos en la casa 5 también tienen que ver mucho, como les digo, con la muerte y con la transformación, con la trascendencia. Entonces, reitero, yo creo que como un artista esto es positivo porque justamente le va a dar la capacidad de poder transformarse a través de su expresión, de poder transformarse a través de los papeles que él tenga y toda esa situación. Eso es muy positivo. Les digo, cuando vi la carta de este chico, se me hizo una carta muy buena. Realmente el chico me suena que trae un buen dharma, un buen karma. Tiene sus situaciones, ahorita les platico, pero reitero, a mí me parece muy positivo. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Marte, Marte Mangala, que también lo tenemos en la casa 5.
Ahora, Marte, generalmente para las personas tiende a ser un planeta funcionalmente maléfico, tiende a ser un planeta, perdón, maléfico, porque, pues bueno, Marte tiene que ver justamente, muchas veces, pues bueno, se le relaciona con la agresión, se le relaciona con la violencia, se le relaciona con la guerra, entonces, pues bueno, es un planeta maléfico. Sin embargo, para las personas cuyo ascendente es Leo, pues justamente es un planeta funcionalmente benéfico, porque rige la casa 4, que es la casa de la familia, es una casa Kendra, y las casas Kendra, pues bueno, se consideran en este caso positivos, pero también rige a la casa 9. Y la casa 9, ¿qué tiene que ver? La casa 9 tiene que ver justamente con el propósito, tiene que ver con lo que nos conecta con algo más allá de nosotros, tiene que ver con la espiritualidad, con la filosofía, con los viajes, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eso hace que Marte sea básicamente un vehículo para todos estos temas. Ahora, con todo esto, Marte es positivo, lo tenemos en casa 5. Una vez más, tenemos otro yoga planetario en ese sentido. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el regente de una casa Kendra, en este caso la casa 4, nosotros lo tenemos en una casa tricona. Entonces, una vez más, esto nos dice que justamente los pilares de su vida, es decir, su familia, su carrera y todo, van a ir de la mano con esta expresión de este chico. Entonces, pues bueno, eso es algo positivo. Marte, eso sí, en Sagitario no está particularmente débil. eh, no recuerdo ahorita al 100% la naturaleza que tiene Marte con Júpiter. No recuerdo. Pero pues bueno, aquí Marte, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa cuando nosotros lo tenemos en Sagitario? Justamente en este punto, pues bueno, Marte tiene que ver mucho con lo que es la acción, Marte tiene que ver con la voluntad, Marte tiene que ver con el cuerpo físico. Pero, pues una vez más, Sagitario tiene que ver con la libertad, Sagitario tiene que ver con la mente y con la espiritualidad. Entonces, pues bueno, ahí yo siento una vez más que esto puede ayudarle al chico, eh, justamente hablando de que está en la casa 5, hablando de que estamos hablando de Marte y hablando de que estamos hablando de un chico que es actor. Pues sí, me suena mucho que tiene mucho la capacidad de encarnar muy bien sus papeles. O sea, de adentrarse mucho, porque hago esa conexión, porque estamos hablando de trascendencia y estamos hablando de Marte. Entonces me suena esa situación. Les digo, no lo sé. No lo sé porque no he visto sus películas, no sé cuál es el tipo de papeles que el chico tenga, pero eso es lo que a mí me parece. Ahora, eso es su casa 5. Como yo les digo, para mí es una casa muy completa, es una casa muy positiva y tiene planetas positivos ahí. Em, Vamos a hablar ahorita un poquito de sus casas Kendra, que esas son las casas angulares o los pilares de la vida. Cuando nosotros tenemos, o precisamente el tipo de signo que nosotros tenemos en nuestro ascendente, por mera geometría va a dictar cuáles son el resto de nuestros signos en nuestras casas Kendra. Y aquí en este caso, pues bueno, Leo es un signo fijo. Los signos fijos, ¿qué es lo que tienen? Que se relacionan mucho con el aspecto interno. O sea, un signo fijo básicamente nosotros lo podemos considerar como algo que no cambia en relación a lo exterior, sino algo que se rige por sí mismo, por sí dentro, por, por dentro de sí mismo. Y pues bueno, eso significa que el resto de sus pilares van a estar con signos fijos. Esto generalmente, ¿qué significa, amigos, cuando nosotros tenemos esta configuración? Que pues bueno, es una persona que va a crecer fijamente en un mismo espacio o en un mismo medio. Aquí esto qué significa que pues bueno, obviamente el chico pues decidió ser actor, entonces que pues bueno, que justamente se va a mantener en todo ese esquema de el arte a través de toda su vida. La casa 4 pues bueno, también es una casa fija, entonces también habla de mucho arraigo con su familia. Aquí la casa 4 la tenemos con Escorpio. Y Escorpio, pues bueno, una vez más siempre va a hablar de muerte y de transformación. También habla de karma en cierto sentido. Entonces, no sé cómo sea particularmente la relación con su familia. Suena un poquito intensa. Casa 10, vamos a tener a Tauro. Una vez más, el hecho de tener a la casa 10 en un signo fijo, eso pues bueno, va a significar justamente que este chico pues bueno, se va a mantener como que muy estable en su trabajo o con un crecimiento estable, eso es positivo. Tema interesante, tenemos la casa 7 y la casa 7 es la casa de las relaciones.
Y por relaciones es tanto relación romántica, así como la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. Ahora, aquí nosotros tenemos a Acuario, y Acuario es un signo muy interesante. A mí me gusta mucho Acuario, porque Acuario representa ese punto o ese momento en el cual la identidad desaparece para hablar del colectivo. Justamente, pues bueno, un acuario era la personita que traía una botella de agua y que se le iba sirviendo hacia todas las demás personas y toda esta situación. Entonces, acuario siempre tiene que ver con el colectivo. Aquí el eje que nosotros tenemos justamente entre Leo y Acuario, pues bueno, tiene que ver entre el gobernante y los gobernados, entre el rey y el pueblo. Esa es la dinámica que nosotros siempre manejamos ahí. Ahora, nosotros tenemos ahí a Saturno. Y Saturno es el regente de Acuario. Yo como lo veo generalmente es que Saturno rige tanto Capricornio como Acuario. Y para mí la versión de Capricornio de Saturno tiene que ver más con el karma personal, con la liberación del karma personal, con la liberación de las ataduras personales. Y Acuario tiene que ver más con lo que nosotros le debemos a las otras personas, con quiénes somos nosotros dentro del grupo y cómo podemos apoyar nosotros al grupo. Saturno, por consecuencia, es fuerte en Acuario. Y también Saturno es fuerte en la casa 7. Saturno, ¿qué es lo que nos representa? Nos representa el karma, nos representa la disciplina, nos puede representar muchas veces obstrucciones, retrasos. Entonces, tenerlo en la casa 7 es muy particular porque nos da la disciplina. Yo siento que nos da la disciplina en toda la cuestión de equilibrio, toda la cuestión del trabajo duro, pero yo siento que esto también significa que pues muchas veces puede haber ciertas restricciones en cuestión de las relaciones. Ahora, Saturno no es un planeta que siempre sea negativo, porque generalmente después de nuestro primer retorno de Saturno, si nosotros aprendimos todas las lecciones que Saturno nos puso durante todos estos primeros años de nuestra vida, entonces en el retorno pues ya simplemente se afianza y todo lo que nosotros teníamos trabajando con Saturno durante nuestra infancia y durante nuestra adultez temprana, pues ya se vuelve algo más sencillo de trabajar. De hecho, por lo que veo el chico aquí, pues bueno, tiene 29 años, es un jovencito, es un niño de 29 años, entonces, pues sí, está justamente en su retorno de Saturno, y sí, justo está en su retorno de Saturno, ahorita que lo pienso, Saturno está, creo que recién cambió a Pisces, o lleva en Pisces muy poco tiempo, entonces, pues bueno, si el chico trabajó justamente con todas estas cuestiones de las relaciones, muy probablemente ahorita ya tenga relaciones con otras personas que sean muy satisfactorias. Otra persona que también tenía esta configuración, o bueno, una configuración muy similar, de tener a Saturno en casa 7 en Capricornio, Selena Gómez, y pues digo, yo la veo muy feliz ahorita con su prometido. No sé qué tan feliz sea este chico, pero pues bueno, les digo, aquí Saturno le puede dar mucha esa fuerza, ¿no? O esa disciplina. Ahora, pues bueno, como nosotros sabemos, la casa 1 y la casa 7 siempre va a hablar sobre relaciones. La casa 1, pues bueno, es la identidad. La casa 7, pues justamente es eh, el pueblo, por decirlo así. Entonces, pues bueno, siempre vamos a hablar de qué le puedo dar yo como una persona a todos los demás. Entonces, pues bueno, esto en relaciones, les digo, puede ser algo muy positivo, algo que definitivamente, muy probablemente le causó problemas a este chico durante su adultez temprana, como les digo, pero pues bueno, definitivamente ahorita ya debe ser algo más positivo. Entonces, les digo, me gusta eso. eh, me gusta eso. Ahora, por último, pero no menos importante, hablando de las cosas positivas, vamos a hablar de su eje kármico. Y aquí es muy interesante por muchas cosas. Número uno, nada más, recuerden, yo utilizo astrología védica y en astrología védica se utiliza la astrología sideral. ¿Qué es la astrología sideral? Básicamente en dónde están los planetas en relación a los signos. Y esto es diferente a la astrología tropical, porque en la astrología tropical nosotros consideramos dónde están los planetas o en qué signos están los planetas, dependiendo de cuándo se dan los equinoccios.
Por ejemplo, hace poco acaba de ser el equinoccio de primavera, entonces, pues bueno, ya consideramos que estamos en la temporada de Aries y toda esa situación. Sin embargo, pues bueno, ahí como que se va acumulando un cierto error año con año que cuando nosotros lo acumulamos, pues ya genera esta condición, ¿no? Ahora, justamente en astrología sideral, lo que se intenta es precisamente utilizar en este caso factores de corrección para pues ver en dónde están los planetas en relación a las estrellas fijas, o sea, independientemente de cuándo es el equinoccio en la Tierra, para ver dónde está eso. Y para eso se utilizan los factores de corrección que se conocen como ayanamsas. Ahora amigos, yo utilizo el ayanamsa que es Raman. ¿Por qué? Porque he leído que es un poquito más, más exacto. Y Raman lo que hace es que nos mueve 28 grados eh, los signos. ¿Cuál es la situación? Que la mayoría de las personas utilizan la Yanamsa Lahiri. Ese es como el más común en India y es como el oficial, ¿no? Por decirlo así. Y esto, amigos, pues bueno, obviamente sí tiene su situación. Es una diferencia de como 3 grados más o menos. Eh, o sea que generalmente no afecta en relación a que nosotros tenemos los planetas en el mismo signo, en la misma casa y todo. Pero aquí en particular para este chico, hablando de su eje kármico, nosotros tenemos pues justamente esta particularidad, eh, como pueden ver, de que nosotros tenemos justamente a los ejes cambiando de signo. Entonces ahí ya es donde se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Entonces les digo, si utilizamos Raman, nosotros tenemos los ejes kármicos en casa 3 y casa 9 en Libra y Aries. Si utilizamos la IRI, lo tenemos en casa 2 y en casa 8 en Virgo y en Piscis. Una vez más, yo utilizo Raman porque en mi propia experiencia, viendo mi propia carta, a mí me genera más sentido, pero pues bueno, nada más para que lo consideren, ¿va? Ahora, casa 3 y casa 9, este eje es muy interesante porque la casa 3 justamente habla sobre el intelecto, habla sobre el pensamiento, habla sobre todo lo que nosotros desarrollamos a través de nuestras propias habilidades, a través de nuestras propias capacidades. Entonces, pues bueno, esta es una de las casas que van mejorando conforme pasa el tiempo. La casa 3 es una casa intelectual. Originalmente es la casa de Géminis y Géminis es el momento en el que nace el intelecto. Entonces, pues bueno, esta es una casa muy intelectual. Y la casa 9 por otro lado, habla sobre justamente, pues bueno, la filosofía, sobre la religión, sobre la espiritualidad, sobre cómo conectamos nosotros con algo más allá. Este eje en particular es muy interesante porque siempre habla sobre la conexión entre el mundo inferior, es decir, el mundo de la mente, el mundo del intelecto, y el mundo superior, que pues bueno, ya es el mundo del espíritu, ya es el mundo que tiene que ver con la filosofía, con la libertad, con la abstracción. Aquí amigos, recuerden, el eje kármico está conformado por Rahu y está conformado por Ketu, y Rahu es muy interesante porque es justamente la cabeza de la serpiente. Entonces, Rahu está muy feliz en la casa 3. ¿Qué es lo que busca Rahu en la vida? Lo que busca Rahu es justamente vivir la espiritualidad a través del mundo material. Es decir, cómo es que el mundo material nos puede completar a nosotros espiritualmente. Esto, amigos, también o sea, tiene su aspecto positivo en el cual nos permite a nosotros vivir en todas las gradientes distintas del signo y de la casa donde nosotros tenemos a Rahu. O sea, a Rahu le va a interesar meterse al 100% para este chico en los asuntos de la casa 3, pero el problema es que también puede llegar a generar ilusiones y que también puede llegar a generar confusión y obsesiones, ¿va? Por otro lado, Ketu representa el cuerpo de la serpiente. Ketu no necesita cabeza, piensa con el corazón, por consecuencia refleja justamente todas las lecciones de vidas pasadas que nosotros ya hemos interiorizado, que ya están en nosotros como una intuición. Y pues justamente la casa 9 tiene que ver con eso. Nosotros no podemos atacar en cuestión de la casa 9, no podemos atacar siempre la filosofía o la religión, la espiritualidad, la trascendencia a través de la mente, sino que tenemos que hacerlo a través de nuestro corazón, a través de la intuición. Entonces, estas son casas positivas para que nosotros tengamos a Rahu y para que nosotros tengamos a Ketu. ¿Por qué? Porque funcionalmente cumplen su propósito. Aquí, pues una vez más, Rahu va a hablar de pensamiento, la casa 3 tiene que ver con el pensamiento y con el intelecto, y Ketu va a hablar sobre la casa 9, Ketu es todo sobre intuición, es todo sobre conocimiento ancestral, y pues bueno, la casa 9 va con eso. Entonces son casas positivas para tener a Rahu y Ketu.
¿Cuál es la situación? Los signos en los que nosotros lo tenemos. Nosotros lo tenemos en Libra y lo tenemos en Aries. Esto es interesante por lo siguiente. Yo les dije que el eje de la casa uno y de la casa 7 siempre van a ir relacionados, siempre van a tratar sobre las relaciones, pero también el eje entre Libra y Aries siempre va a hablar sobre las relaciones. Aries, ¿qué representa? Aries representa la individualidad, Aries representa los inicios, Aries representa al guerrero y Libra, por otro lado, representa la justicia, representa el balance, representa el equilibrio entre yo y el otro y entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, aquí tenemos una situación positiva en la cual Libra está regido por Venus, Venus es Shukra y Shukra es el maestro de los demonios, Rahu nosotros lo consideramos un demonio, entonces aquí Rahu está bien encaminado. Venus le puede ayudar justamente a dirigirlo hacia el aspecto más elevado de Rahu y no quedarse tanto en el aspecto más materialista, sino de ver justamente este equilibrio. Esto es positivo. Lo único que me causa conflicto ahí es que Rahu puede hablar mucho sobre obsesión y la obsesión en la casa 3, una vez más, la casa 3 representa lo que nosotros generamos a través de nuestro trabajo, representa lo que nosotros desarrollamos y de lo que nos responsabilizamos nosotros. Entonces me preocupa que tanta fuerza y tanto hincapié en la casa 5, que es la casa de la, eh, de la creatividad. Era una palabra con la que estaba pensando. La casa de la creatividad, que genere esta situación con la casa 3 en el cual se pueda volver muy obsesivo a la hora de su arte, a la hora de su trabajo. Eso es algo que no me gusta mucho. Tema positivo es que, pues bueno, Libra también tiene que ver mucho con la diplomacia, Libra tiene que ver mucho justamente con las relaciones, uno u otro tiene que ver mucho con el equilibrio. Entonces siento que Rajo aquí puede ayudarlo a mitigarlo un poquito. Por otro lado, cuando nosotros tenemos a Ketu en Aries, esto generalmente lo que representa o lo que significa es que nosotros en vidas pasadas ya hemos trabajado mucho toda esta cuestión de la independencia, toda esta cuestión de trabajar solos, toda esta cuestión del ego, del yo mismo. Y en esta vida en particular tenemos que hablar un poquito más sobre, pues justamente el trabajar en equipo, el trabajar con otros, la diplomacia. Entonces les digo, este es como que un eje muy, muy interesante para tenerlo. Eh, yo tengo el mismo eje kármico, entonces es un eje muy interesante. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos esa condición, ¿va? Tema interesante también es que nosotros tenemos aquí a Rahu como el Atmakaraka, el propósito del alma de este chico. Entonces eso significa que esta vida en particular de este chico tiene que ver con vivir todos los matices de lo que está buscando Rahu. Entonces aquí estamos hablando de todos los matices en relación al equilibrio entre el mundo material, el mundo espiritual, las relaciones. Es interesante. Es, es interesante por los signos que nosotros tenemos en la casa 3, en la casa 9, que una vez más estamos hablando de Libra y Aries, y por el hecho de nosotros estar hablando también de que su ascendente y su casa 7 consisten en Leo y en Acuario, es muy interesante eso. Me llama la atención esto. En cómo será la dinámica de las relaciones de este chico. Obviamente yo no lo sé y nunca lo sabré. Eh, no lo sé. Les digo, aparentemente este chico como que sus relaciones son un poquito más privadas, o no, o esa ha sido mi percepción, pero tenemos esa situación, entonces eso me llama la atención. Ahora amigos, pues bueno, llevamos 37 minutos de video. Vamos a ver las casas kármica, las casas Dutshana, que las casas Dutshana justamente tienen que ver con el karma, porque también tenemos una situación muy interesante aquí. Muy, muy, muy interesante aquí. Esas son la casa 6, la casa 8 y la casa 12. Y principalmente, amigos, la casa 6, nosotros estamos hablando del servicio, estamos hablando del karma difícil, estamos hablando también de los bloqueos, estamos hablando de los enemigos que nosotros tenemos. Y ahí el chico tiene a Venus, tiene a Mercurio y los tenemos en Capricornio. Y Capricornio, amigos, es muy particular porque Capricornio tiene que ver 100% con el karma. De hecho, en el tarot, el diablo representa a Capricornio y ahí es donde nosotros tenemos a personas encadenadas.
Entonces, pues bueno, ahí tenemos esa situación. Entonces eso significa que, pues bueno, aquí un bloqueo que el chico va a tener es un bloqueo kármico, 100%. Y ahora, ahí nosotros tenemos una situación interesante. Tenemos a Venus y tenemos a Mercurio. Venus, recuerden, estamos hablando de Shukra. Shukra es el consejero de los demonios. Tiene que ver todo con el mundo material, con el mundo físico, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el dinero, con las finanzas, tiene que ver con los placeres. En todo eso nosotros tenemos a Shukra. Shukra es amigo de Saturno. Saturno es Shani, entonces son signos amigos. Entonces no está directamente debilitado por signo, pero en la casa 6 ahí justamente me refleja que puede haber un bloqueo ahí. Puede ser un bloqueo en cuestión de las relaciones, les digo, estoy viendo como muy repetido el tema de las relaciones en su carta. En cuestión de relaciones y karma lo veo aquí muy repetido, entonces no me gusta mucho eso. Generalmente los planetas en casa 6 no les va bien. Mercurio, que en astrología védica se conoce como Buda, podríamos verlo relativamente bien ahí porque Mercurio rige a Virgo y Virgo es naturalmente la casa 6. Entonces, pues bueno, Mercurio sí puede manejar toda esta cuestión de los bloqueos, sí puede mezclar toda esta cuestión del servicio y todo. Em, pero les digo, ahí ese bloqueo en cuestión de karma, a mí me suena, podemos hablar. La casa 6 es casa Dutchana, pero tiene la posibilidad y la fortaleza que conforme nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo a trabajar más con su energía. Entonces el hecho de que nosotros tengamos a Venus y que nosotros tengamos a Mercurio ahí, no me gusta. Me dice que una de sus ataduras, o sea, viene justamente directo de la mente o del mundo material. em, Y eso, o sea, puede ser que el chico haya tenido que tratar con problemas de inseguridad, puede ser eso. Que yo sepa, em, no creo, no me suena que el chico tenga como que problemas de salud mental, como tal, no me suena eso. No me gusta tampoco que estén muy cercanos Mercurio y Marte, porque son enemigos, ahí sí Mercurio y Marte son enemigos. Pero, les digo, puede ser que se haya sido un bloqueo con el cual haya tenido que trabajar el chico. Venus en casa 6. No creo, que yo sepa, el chico no ha tenido problemas como financieros. No sé en dónde estudió el chico, pero, o sea, como tal como una infancia accidentada en cuestión de no tener dinero o tener problemas con recursos materiales, no me suena. Probablemente pudo haber ciertas restricciones, sin embargo, algo muy fuerte no me suena. Pero Mercurio ahí Mercurio en Capricornio, sí me suena, Mercurio en Capricornio en casa 6 sí me suena con muchos pensamientos limitantes. Una vez más, reitero, el chico tiene una casa 5 muy fuerte, entonces eso es positivo. Aquí la condición que nosotros tenemos entre casa 5 y casa 6 es la siguiente. Casa 5 representa al rey, representa los placeres, representa la creatividad. Casa 6 representa el servicio. Si nosotros lo vemos en esta perspectiva como yo como lo veo, yo como lo entiendo, igual ustedes díganme qué opinan, pero yo como lo veo y como lo entiendo es que la casa 5 nos representa a nosotros como reyes y la casa 6 como cómo tratamos a el servicio cuando nosotros fuimos reyes. Me suena como esa relación kármica, en la cual en la casa 5 nosotros disfrutamos, nosotros tratamos, nosotros somos los reyes, nosotros no tenemos consecuencias, pero la consecuencia se ve vista en la casa 6 cuando ahora nosotros somos las personas que estamos dando ese servicio. Esa es como la relación que a mí me suena con esto. Eh, entonces les digo, tenemos eso. Una vez más, ese Mercurio ahí no me gusta. No me gusta. Mercurio también es amigo de Saturno, también es amigo de Shani, entonces no es ese problema, pero hay algo que no me gusta ahí de ese Mercurio. Les digo, me suena como mucha limitación. Más que nada, yo siento que por la combinación entre Capricornio y la casa 6 eso es como lo que me suena.
Y por último, pero no menos importante, la Luna, que justamente es uno de los planetas más importantes, la Luna la tenemos en la casa 8 y la Luna en la casa 8 no es lo mejor, porque la casa 8 lo que representa es la muerte y la transformación. No significa que cualquier planeta que esté en la casa 8 sea directamente negativo, sino que para que nosotros podamos sacar provecho de ese planeta, tenemos que pasar por alguna muerte simbólica o por alguna transformación. Y aquí nosotros lo tenemos en Piscis. Y aquí quiero que vean cuál es la relación. El ascendente es en Leo, como les digo, tiene que ver con el rey, tiene que ver con el gobernante, y Piscis tiene que ver con el maestro espiritual. Piscis tiene que ver justamente con la liberación, Piscis tiene que ver con la disolución, y Leo es ese punto en el cual nosotros empezamos a disfrutar de toda esa dinámica material. Entonces ahí es donde se vuelve esta situación. Cuando nosotros tenemos una distancia de 8 casas, eso lo que representa es justamente que un aspecto internamente, en este caso la luna, muestra o busca aspectos o puntos distintos a lo que representa el ascendente o lo que se ve de este chico. Es muy probablemente justo que nosotros lo veamos nada más como un actor que sea como muy, muy enfocado en lo que hace. Pero puede ser que él, de una manera personal, de una manera introspectiva, más que nada por tener a la luna ahí y por tener a la luna en Pisces, él lo vea como su forma de liberación espiritual, ¿saben? Algo así como encarnar a muchas personas, como con la idea de disolver lo que es él como individuo. La luna en casas Dutchana son difíciles porque la luna representa la mente, representa hasta cierto punto el intelecto, pero también las emociones, representa el inconsciente, representa justamente cómo nos materializamos nosotros en la Tierra, en este planeta, en esta encarnación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la luna en casas Dutchana, es difícil porque eso significa que nuestra identidad siempre va a estar en algún tipo de disparidad o de diferencia con nuestra mente. Siempre va a existir ese conflicto, siempre va a existir esta situación. Em, la luna en Pisces también es interesante porque Pisces, como les comento, tiene que ver con la disolución. Pisces tiene que ver con el dejar ir del materialismo. Pisces ya representa un espíritu que ya pasó por toda esta situación del karma personal y del karma colectivo. Entonces tenemos esa condición. Tema muy interesante. Ahorita lo vamos a revisar. Pero creo que la luna lo tenemos en un nakshatra de Saturno. Entonces ahí hay una conexión entre la Luna y Saturno y los veo muy cerquita. Entonces siento que ahí la Luna y Saturno tienen un algo de este chico. La relación entre la Luna y Saturno es interesante. Yo tengo como que una cierta correspondencia ahí entre Saturno y la Luna. Y eso representa justamente a una mente que trabaja, que persevera, que hace las cosas por a través de la restricción. Entonces puede haber un cierto bloqueo emocional ahí también. Es muy probable. Vamos a ver los nakshatras rápido, porque este video ya se extendió demasiado. Entonces vamos a ver los nakshatras. Recuerden, los nakshatras es el zodiaco lunar que se utiliza en astrología védica. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Eh, Ascendente en Magha. Y Magha, pues bueno, justamente al ser los primeros nakshatras de los signos solares, están muy de la mano con Ketu. Y Ketu nosotros lo tenemos en Ashwini. Esto está muy interesante porque tenemos tanto a Magha, el ascendente, lo tenemos en Ketu, en un nakshatra de Ketu. Ketu lo tenemos en un nakshatra de Ketu. Júpiter lo tenemos en un nakshatra de Ketu. Entonces esto me dice que también todos los temas que tienen que ver con su ascendente, que tienen que ver con Ashwini, con Ketu, perdón, y que tienen que ver con Júpiter, me suena que el chico también está cerrando muchos ciclos de vidas pasadas con esto. Tal vez si a través de su ambición, eso es como una forma en la cual él está cerrando cosas de vidas pasadas. Mula es
es uno de mis nakshatras favoritos porque ahí ya tengo mi ascendente. Y Mula representa la raíz. Tema positivo de Mula al representar a la raíz es que pues justamente te hace llegar hacia el fondo de las cosas. Les digo Júpiter aquí es positivo porque Júpiter puede ayudar como que elevarlo hacia un aspecto muy positivo. Mula generalmente puede llegar a ser muy violento, muy agresivo en cuestión de querer cortar las cosas de tajo. Más que nada lo más cercano que estamos a los primeros grados, Mula puede llegar a ser muy autodestructivo o muy destructivo. Eh, pero Júpiter ayuda un poquito aquí. Em, el Sol en Purva Adra está relacionado con Venus. Miren, Venus nosotros lo tenemos en Shravana. Y Shravana tiene que ver con escuchar y con aprender. Venus tiene que ver con las relaciones, con el mundo material. Les digo, aquí me suena a que mucho de su aspecto de cómo se relaciona con otros es como una reconfiguración de las cosas que tiene de vidas anteriores. En cómo se relaciona con otros. Recuerden, aquí nosotros estamos teniendo muchas cosas en cuestión de relaciones, es decir, los nodos en Libra y en Aries, el ascendente que nosotros lo tenemos en Leo y en la casa 7 en Acuario y que ahí nosotros también tenemos a Saturno. Tenemos esa situación particular de que en esta vida tiene que aprender a relacionarse con las personas desde otra manera. Tal vez desde una manera un poquito menos egocéntrica, entender un poquito más a las otras personas. Y no solo eso en cuestión de relaciones románticas, sino que siento que eso es como que una forma o una reconfiguración que él tiene que hacer en esta vida de cómo se relaciona con las demás personas. Shravana a mí me gusta mucho. Me gusta mucho ese nakshatra, es muy bonito. La idea o el concepto de escuchar, de guardar silencio y escuchar, a mí me gusta mucho eso. Pero tenemos esa situación. Eh, tenemos al Sol, tenemos a Marte y tenemos a Mercurio, los tenemos en Purva Adra y en Uttara Adra. Y estos me gustan mucho porque Adra tiene que ver con la idea de que el espíritu se muestra por sí mismo. Saben que de algo que no se puede callar o algo que no se puede mantener, sino de algo que se tiene que mostrar o algo que se muestra como no por inercia, sino por fuerza. Eh, en inglés se dice not subdue, algo así como de esa parte que no se puede como dominar, que no se puede controlar, sino eso que se muestra, eso que se expresa. Entonces estos son nakshatras un poquito kármicos. Generalmente todos los nakshatras que están pegados a los primeros, por ejemplo, Purva Palgini, Uttara Palgini, en este caso Purva Adra y Uttara Adra, tienen que ver mucho con el karma que nosotros guardamos de los ciclos de vidas pasadas y que se expresan en esta vida en particular. Entonces esto es como que justamente todo ese aprendizaje que se ha traído a través de todas las vidas anteriores, como que todo ese aprendizaje que se exude, que sale de nosotros, que se manifiesta de nosotros, em, es, es un punto, siento yo, como que de mucha rebelión. em, entonces es muy interesante porque les digo, tenemos al Sol, tenemos a Marte y tenemos a Mercurio en este punto muy revolucionario, muy de cambiar las cosas. Y por otro lado, Venus está en cuestión de escucha. Me gusta mucho eso. Saturno y la Luna los tenemos en Purvabhadra y Uttarabhadra, que esos son justamente puntos en los cuales, pues bueno, ya se llevaron todos los aprendizajes del alma. Uttarabhadra no es muy feliz aquí, porque la luna tiene que ver al final de cuentas con el mundo material. Recuerden, el sol representa el espíritu, la luna representa la mente, y la luna representa justamente cómo nos manifestamos nosotros en este mundo físico, en este mundo material. Entonces, cuando la luna nosotros lo tenemos en nakshatras ya muy elevados espiritualmente, ya no es muy feliz. Porque ya estamos hablando de que ya estamos a punto de terminar con estos ciclos
de nacimiento, encarnación y muerte, mm, tenemos esa situación. Pero no es una situación negativa. Les digo, a mí me suena que justamente esta vida en particular de este chico es cuestión de brillar y todo, pero también aprendiendo a reconfigurar cuál es su lugar en la vida de las otras personas, eh, cuál es su lugar en la vida de quienes lo rodean y de encontrar un equilibrio también en todo esto. Es muy interesante porque, como les digo, tiene muchísimas armas para, pues obviamente, ser muy famoso como ya es, para tener mucha influencia, para tener mucho poder, para llegar muy lejos, pero les digo, siento una situación muy fuerte en cuestión de Venus en particular. O sea, siento que ahí hay como que un nudito que el chico tiene que trabajar en cuestión de equilibrio, en cuestión de balance y todo eso. Tenemos eso. Una vez más, reitero, tiene todo en la vida para llegar a ser para trascender mucho a través de su arte y eso me da muchísimo gusto. Para mí, me percato que eso es algo muy importante para él. Eh, pero sí, eso es algo que creo que va a tener que trabajar. Pues bueno amigos, este video se hizo muy largo. No sé por qué, no sé si hablé demasiado o si la carta era muy interesante. Pero, pues bueno, ya saben, si les interesa una lectura similar, pueden mandar un mensaje, toda la situación. Cuídense mucho, espero que les vaya de maravilla. Nos vemos en otra ocasión.